muy por debajo de la media nacional. Pero por si esto fuera poco, digo, no solamente un problema de ineficiencia institucional, también hay indolencia frente a la crisis. Nada más para poner estos ejemplos, Jalisco tardó 4 años en crear la Fiscalía para Personas Desaparecidas y sin los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos necesarios. Para el 2018 se redujeron en 40% los recursos de esta Fiscalía. Y hoy tenemos frente a nosotros, por supuesto, un gravísimo problema de desaparecidos. Nosotros hemos insistido, denunciado, alzado la voz, los despojos, homicidios y desapariciones de líderes indígenas nahuas y Huirraritari de la misma manera. Le cedo el micrófono para que continúe con la presentación a mi compañera Verónica Delgadillo y agradezco la presencia de nuestros compañeros que van en la fórmula suplentes, El Rojo y Ruth. Adelante. Muy buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Y nosotros estamos convencidos de que no se necesita ser un gran especialista en materia de seguridad o de justicia para entender que hoy nuestro país vive la peor crisis de seguridad y violencia de la historia reciente. Y también para entender que la óptica desde la cual se ha tratado de atender este problema y las acciones que se han utilizado, que se han empleado, son verdaderamente insuficientes. Y este panorama que nos acaba de plantear Clemente sin duda es desolador. Pero antes de entrarle a otros puntos de esta presentación, quisiéramos compartirles que para nosotros esto no se trata de estadísticas, no se trata de números. El problema de seguridad no se reduce a este planteamiento, porque nosotros entendemos que verlo desde ese lugar sería entender este problema con muchísima frialdad, sin entender el dolor, las historias de vida, los sueños y los anhelos que fueron coartados de tajo, y la desesperación y la angustia de aquellas personas que han sido víctimas de esta gran ola de violencia. Uno de los principales problemas que enfrentamos es la violencia, y esta violencia ha secuestrado a nuestro país, y nosotros somos conscientes que el origen de la violencia va mucho más allá de las balas. Las violencias que nos afectan como país comienzan con la falta de oportunidades, comienzan con la falta de acceso a la educación, con los altos índices de desigualdad que hay en nuestro país, con los sueldos que ni siquiera alcanzan para que los mexicanos puedan tener una vida digna. Y sin duda también se abona con las pésimas condiciones laborales que tienen nuestros policías. Por eso nos gustaría compartirles las nuevas premisas que nosotros consideramos fundamentales para poderle entrar de lleno al tema de seguridad y violencia. Si nosotros realmente queremos alcanzar la paz, tendremos que trabajar desde los diferentes aristas que componen esta problemática. Y primero es que la seguridad pública, la procuración de justicia y los derechos humanos no pueden seguir siendo abordados de manera aislada. Todos ellos forman parte de un problema estructural que debe estudiarse de manera integral para que nosotros podamos construir verdaderas legislaciones y políticas públicas que puedan atender a esta realidad. La continuidad de una estrategia fallida en materia de seguridad, o la apuesta al olvido, o las soluciones mágicas, no son las alternativas aceptables para que podamos dignificar la vida de las víctimas y para que podamos alcanzar la paz. Nosotros estamos conscientes que para que en México tengamos una verdadera política de seguridad democrática necesitamos de dos pilares fundamentales. Por un lado, necesitamos una fiscalía que sirva, una fiscalía verdaderamente autónoma, y por el otro, necesitamos policías que les sirvan y que sean eficaces y eficientes a los tres órdenes de gobierno. La crisis de derechos humanos que estamos viviendo ha alcanzado proporciones históricas, y la respuesta de los mexicanos frente a esta crisis también tiene que ser de esa magnitud. Por eso nosotros creemos que sin importar quién esté al frente del gobierno, tiene que entender que en este país se requiere un verdadero ejercicio de acceso a la justicia y de acceso a la verdad.
también nosotros entendemos que se tiene que enfrentar la violencia de género si queremos tener una estrategia real en materia de seguridad. No puede ser posible que en México todos los días se le arrebate la vida a 8 mujeres por cuestiones de género. Y aquí también hay que señalar que los feminicidios son la última capa de toda una esfera de desigualdad y violencia que viven las mujeres y que deben atacarse de manera efectiva desde la raíz. También consideramos que la crisis de violencia e inseguridad que vivimos en México, las violaciones a los derechos humanos y también la incapacidad de garantizar la justicia están íntimamente ligadas con la corrupción que se vive en México. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la corrupción está robando vidas. Y bueno, nosotros creemos que el PRI entendió todo al revés. Uno de los grandes problemas es que ellos siguen sin entender de fondo cómo se debe entender la seguridad en México. Primero, convirtieron una ley en la ley de estrategia de seguridad fallida que había tenido el gobierno anterior, le dieron continuidad. Y no lo digo yo, lo dicen los más de 120,000 asesinados en el último sexenio, los más de 30,000 desaparecidos y los más de 300,000 desplazados por la violencia en México. Y no solo fracasó en la defensa de los derechos humanos, sino que convirtió al Estado en un cómplice de estos crímenes. El PRI canceló la posibilidad de emprender una reforma policial, porque no sé si ustedes recuerdan, pero unas horas antes de aprobar la Ley de Seguridad Interior, votaron en contra de la reforma del mando mixto que había sido aprobada en la Cámara de Senadores. También bloqueó la reforma para tener una fiscalía autónoma y pretendió imponer un fiscal carnal que perdonara todos los abusos y sin duda sepultara los delitos de los representantes de este sexenio. Ustedes recordarán que nosotros dimos una gran batalla y los enfrentamos para que no pudiera imponer el fiscal carnal. Y gracias a la sociedad civil y al apoyo de la gente logramos detenerlo. También el PRI llevó la violencia de género a niveles de epidemia. Ya lo dijimos, más de 15,000 feminicidios demuestran que no pudieron con la responsabilidad que tenían y lo peor de todo es que ni siquiera les interesó hacer frente. Los estados que requerían, por ejemplo, una alerta de género no la tuvieron, a pesar de que nosotros exigimos de que se declarara una alerta nacional de género. Y los pocos estados que tuvieron alguna acción realmente fueron mediáticas y fueron más bien acuerdos para parar a la opinión pública, pero nunca dieron resultados verdaderamente claros. Y pues bueno, en Jalisco las cosas no son muy distintas. En Jalisco no se cantan malas rancheras también en el tema de seguridad, porque el PRI, como ustedes saben, se encargó de politizar la seguridad pública desde la propia Fiscalía General. En uno de los periodos más importantes, desprestigiaron a esta institución usándola para golpear a quienes consideraban sus adversarios políticos. Se dedicó el PRI de Jalisco a hacer lo que mejor hicieron en este sexenio, a repartir culpas, en lugar de asumir su responsabilidad. Y el gobernador fue a la Ciudad de México a defender la Ley de Seguridad Interior y fue a apoyarla porque nunca quiso apostarle al fortalecimiento de los policías ni de las instituciones, porque nunca quiso apostarle al desarrollo y a combatir la desigualdad que se vive en nuestro estado. Vamos a las propuestas, si nos permiten, después de este recorrido diagnóstico, por supuesto desalentador. ¿Cuáles son algunas de las ideas que nosotros estamos planteando de cara a la próxima legislatura? Son 10 propuestas y al final, si quieren, con mucho gusto tratamos de sintetizar cada una de ellas. Primero, revertir la estrategia de militarización, es decir, revertir la Ley de Seguridad Interior, con la que se institucionaliza, como ya lo explicó Verónica, un modelo de seguridad militarizado y una estrategia fallida en materia de seguridad. Paralelamente, esto es fundamental, tenemos que sacar adelante y por consenso con organismos internacionales una legislación general sobre el uso de la fuerza en México. Propuesta número 2. Fiscalías que sirvan. Como ya lo propusimos en distintas ocasiones,
garantizar la plena autonomía del sistema de procuración de justicia de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales, mediante una reforma al 102 constitucional, la expedición de la ley orgánica y la selección de perfiles idóneos. Como ustedes saben, hay un impasse en este momento en el plano nacional con el tema de la Fiscalía, toda vez que la autonomía de la Fiscalía, aunque ya está en nuestro marco constitucional, pues no ha podido entrar en vigor justamente porque no hay una ley orgánica, y así lo marca nuestro artículo transitorio de la reforma constitucional. Y además reglamentar la atracción de delitos del fuero común para la propia Fiscalía General. Tercero, policías que sirvan. Necesitamos una reforma constitucional para el fortalecimiento y coordinación de mandos policíacos en los 3 órdenes de gobierno, mediante un modelo de evaluación y mejora continua, así como de capacitación, control de confianza e incentivos laborales. Es decir, recuperemos todo lo que ya discutimos durante los últimos 2 años y que lamentablemente el PRI y sus aliados echaron por la borda cuando decidieron desechar la minuta de mando mixto policíaco en la Cámara de Diputados hace algunos meses. Cuarto, una comisión de la verdad. Garantizar el acceso a la justicia y deslindar responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos de la última década. Quien quiera que sea el próximo presidente de la República estará obligado a realizar un ejercicio de esta naturaleza porque es la única vía para dignificar las víctimas. El objetivo de la Comisión de Acceso a la Verdad, como su nombre lo indica, es la búsqueda de la verdad. Y nosotros partimos del principio de que si no hay verdad, no hay justicia y todo lo demás sale sobrando. Dicho sea de paso, y ahorita ampliamos el comentario, las comisiones de la verdad han tenido éxito en países como Sudáfrica. Quinto, delincuencia organizada. Es imperativo redefinir el tipo de delincuencia organizada para que delitos como corrupción, peculado, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros, sean investigados en red y no de manera aislada para desmantelar las estructuras financieras del crimen organizado, sus estrategias para penetrar las instituciones y la complicidad de servidores públicos al servicio del crimen. Es decir, necesitamos entender que la delincuencia organizada podría abarcar otra serie de delitos que actualmente no se investigan con esta perspectiva. Adelante, Vero. Entre las otras propuestas que estamos presentando se encuentra el federalismo victimal, que se refiere al fortalecimiento desde la legislación general de las instituciones estatales de atención a las víctimas. También la innovación en derechos humanos, lo que quiere decir es el apoyo y el reconocimiento de organismos de la sociedad civil que son dedicados a la defensa y al apoyo de víctimas, particularmente aquellas que lo requieren, más bien a todas las víctimas, pero a través del uso de las tecnologías y de los peritajes independientes. La investigación forense autónoma, y esto es a través de la propuesta de creación de un Instituto Nacional Forense Autónomo para que las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, y particularmente las desapariciones y la tortura, sean realizadas con independencia, con criterios técnicos y con presiones, y sin las presiones políticas. Abatir la violencia de género, y es la reforma penal integral para incorporar la perspectiva de género, que todo delito cometido por razones de género tenga una pena agravada, y eliminar los patrones que permitan la revictimización de las mujeres en el proceso penal. Como ustedes saben, este es un gran problema en nuestro país. Las mujeres siempre somos expuestas a ser revictimizadas cuando se hace una denuncia y a través de los procesos penales que busca alcanzar la justicia. Por eso también la justicia queda trunca para las mujeres. La revisión del nuevo sistema penal, que es promover una evaluación técnica y apartidista de la implementación y normatividad del nuevo sistema de justicia penal para la identificación de fallas y situaciones a corregir con el objetivo de perfeccionarlo. Impulsar una reforma para que la capacitación de policías y ministerios públicos se imparta desde el nivel federal y así evitar las asimetrías en las capacidades y competencias de los elementos encargados de implementar
la justicia. 10, que son los periodistas y defensores de derechos humanos. Nosotros proponemos retomar las propuestas que ya hemos impulsado desde lo local para el diseño de un marco jurídico integral de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas de la información. En el fondo de estas propuestas que nosotros hacemos, nosotros queremos compartirles que estamos convencidos que tenemos que repensar el grave problema que vivimos de inseguridad y de violencia. Y estamos convencidos de que la seguridad y la justicia no son sinónimo de balas o de patrullas. La seguridad y la justicia tienen que ser un sinónimo de oportunidades y sin duda de derechos. Nuestra propuesta no se puede reducir en una sola línea o una sola frase, pero sí sabemos que debemos partir de estas 10 propuestas para que desde el Senado podamos dar los primeros pasos que necesitamos para lograr una reconciliación social y para hacerle frente a todos aquellos que son los detonantes de las violencias que vivimos. Bueno, como ya lo dijo Verónica, el tema de seguridad no puede ser atendido con una sola propuesta. Es un tema bastante complejo que requiere una visión integral. Por eso, digamos, la diversidad de propuestas que nosotros estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Pero bueno, haciendo un esfuerzo de síntesis, permítanos presentar 4 propuestas clave a propósito de lo que ya comentamos, que desde nuestra perspectiva podrían englobar el planteamiento. Repito, estamos haciendo un esfuerzo de síntesis para tratar de ponerlo en estos términos. La primera de ellas, en materia de seguridad, estamos obligados a ir a una reforma policial de mando coordinado, donde, entre algunas otras cosas, estén el tema de la capacitación, el tema de los recursos, el tema de los insumos y que reconozca esta legislación la dimensión metropolitana. Permítanme extenderme en este tema. Esto es recuperar toda la experiencia legislativa que ya se tiene cuando se discutió la minuta conocida como mando mixto en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Recordaría simplemente que esa minuta fue producto de la iniciativa que originalmente presentó el presidente de la República, conocida como mando único policiaco, lo cual desde nuestra perspectiva era un disparate y se fue transformando en un modelo mucho más adecuado, sofisticado, de coordinación, de capacitación, de evaluación permanente, que finalmente no sucedió. Segundo, justicia. En el eje de justicia necesitamos darle muchísima relevancia a la autonomía de las fiscalías y todo lo que está planteado en el artículo 102 constitucional. Entre algunas otras cosas, nosotros estamos planteando que la Fiscalía General pueda tener facultad de atracción sobre delitos del fuero común para que pueda investigar temas relevantes en otras entidades federativas. La parte fundamental de la autonomía de la Fiscalía está, ustedes lo saben, en la elección del fiscal. Y nosotros lo que estamos planteando es fortalecer el esquema de corresponsabilidad. Actualmente hay un mecanismo no del todo acabado, donde entre el Senado de la República y el Presidente de la República comparten esta responsabilidad del nombramiento del fiscal. Nos parece que es un modelo adecuado, pero podría fortalecerse aún más tomando modelos y experiencias como la del Sistema Nacional Anticorrupción. Tercero, en derechos humanos queremos insistir en la Comisión de la Verdad para otorgarle no solamente autonomía, sino plenas facultades de investigación para recabar información y para estudiar las violaciones a los derechos humanos. Nos parece que este es un elemento central para dignificar a las víctimas y sobre todo para garantizar la no repetición de los hechos. Y por último, en materia de crimen organizado, necesitamos redefinir el tipo penal de delincuencia organizada para incluir delitos que usualmente están vinculados a la corrupción y que pudieran atenderse las investigaciones desde esta perspectiva, tal como sucede en Italia o como sucede en Estados Unidos. Esto es lo que queremos compartir
con ustedes el día de hoy y por supuesto estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Quedó clarísimo, ¿eh? Haciendo en específico, bueno, qué tanto se tiene que estar revisando del nuevo sistema de justicia penal si ya se han detectado muchas fallas y se han hecho de hecho algunas modificaciones, aunque vemos que todavía se está como trabajando en esto en específico. En este punto, ¿qué más se le podría estar revisando? Hay que decir una cosa con muchísima franqueza. El nuevo sistema de justicia penal ni siquiera se ha terminado de implementar al 100%. Jalisco, dicho sea de paso, es uno de los estados más atrasados en el esquema, en la aplicación, en la implementación del nuevo sistema penal. Sin embargo, nosotros estamos abiertos a hacer una revisión de los pormenores, particularmente de aquellos elementos que han demostrado o que a juicio de algunas personas no podrían modificarse parcialmente. Sobre todo lo que tiene que ver con la integración de las averiguaciones, las deficiencias en la conformación de las averiguaciones por parte de los ministerios públicos, los plazos para llenar los informes y algunos otros temas que podrían empezarse a revisar. Sin embargo, nosotros partimos del hecho de que este nuevo sistema penal pues no se ha terminado de implementar adecuadamente. ¿No sería entonces como, digo, no sé si sea como viable, digo, porque se han hecho precisamente en el